Buenos días, espero que se encuentren cada uno de ustedes muy bien. Doy gracias a Dios porque me permite el poder compartir de su palabra y juntos poder entender a un Dios increíble, a un Dios que es poderoso. Y doy gracias a Dios por poder compartir este tema con cada uno de ustedes. El tema se titula, o la predicación de esta mañana se titula Conociendo un Dios maravilloso, aquel que ha creado los cielos y la tierra, aquel que ha creado absolutamente todo. Es ese Dios maravilloso, lo puedes conocer, o ya lo conoces, pero puedes conocerlo aún más. En Primera de Crónicas 29:11 es un versículo que me encanta y que dice: la palabra de nuestro Dios, está en versión TLA, dice: Dios mío, a ti te pertenece la grandeza, a ti te pertenece todo, y el poder y la gloria, el dominio y la majestad. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, Dios nos formó para darle honra y gloria. Porque todo lo que existe, Chuy, y cada uno de los que estamos, los pajaritos, los árboles, todo lo que existe es tuyo, todo te pertenece. Mi vida, mi tiempo, mi salud, aún las circunstancias que nos rodean, todo le pertenece a Dios y todo está en control de Dios. Tú reinas sobre todo el mundo. Dios reina, Dios es rey. Y en algún momento va a venir y va a establecer su reino celestial, físico. Pero qué increíble es que Dios es nuestro rey, o puede ser nuestro rey. Podemos conocer a un Dios maravilloso. Podemos conocer a un Dios de cosas imposibles. Puede hacer lo posible. ¿Qué te parece si oramos? Dios, te doy tantas gracias porque eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos el poder abrir tu palabra, el poder escuchar tu mensaje. Ayúdanos a seguir adelante y te pedimos que en este momento pongas en nuestra mente ese deseo de conocerte cada día, de tener un encuentro personal contigo, de que cada día podamos tener ese deseo de buscarte a través de tu palabra, ese deseo de poder orar a ti, mi Dios. Ayúdanos a conocerte cada día, a buscarte. Y te pido que tú me guíes, tú utilices a tu siervo y hables con poder a cada uno de nosotros. Sigue guiando y tocando el corazón de cada una de las personas que nos escuchan, y sobre todo que tú sigas obrando en sus vidas. Ayúdalos a salir adelante y sigue obrando en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es conocer? Quisiera que pudiéramos estar pensando, estoy diciendo que vamos a conocer a un Dios maravilloso, pero ¿qué es conocer? Conocer es tratar a alguien, es tener intimidad, un encuentro personal. En la palabra de nuestro Dios, en algún momento en el Antiguo Testamento nos menciona que tal esposo conoció a su esposa, ¿no? Y obviamente ahí nos da o nos está relatando algo íntimo, algo personal, algo de sexualidad o intimidad sexual. Pero también cuando tú dices conocer en el ámbito general, es tratar a alguien. Es que tú estás aprendiendo, pasas tiempo con esa persona y estás aprendiendo más de cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Es un encuentro personal, cara a cara. Yo sé que ahorita estamos por medio de videollamadas, videoconferencias, por YouTube, por Facebook, y no estamos cara a cara viéndonos, ¿verdad? Nos ves a través de una pantalla o nos vemos a través de alguna pantalla. Pero un encuentro es conocer, realmente es un encuentro personal, cara a cara. Y en ese caso es tener un encuentro personal con nuestro Dios. Y algo interesante es que en la palabra de Dios hay un personaje que es de mucha bendición para mi vida, y este personaje se llama Moisés. Moisés, a lo mejor tú has escuchado algunas cosas de él, tú has escuchado algún versículo, algún pasaje en la Biblia que relata la vida de Moisés. Y quiero explicarte un poquito que Moisés conoció al gran Dios, a un Dios maravilloso. Dios conoció al gran Dios maravilloso. Dios lo conoció muy personalmente. Y quiero relatarte un poquito quién era Moisés. Moisés, en el capítulo 2 nos relata que Moisés pertenecía a una familia que pertenecía a la tribu de Leví. Su padre era Amram y su madre era Jocabed. Ellos eran levitas, ellos servían a Dios por medio de este pueblo levita. Obviamente Moisés era hebreo, sabemos que Moisés pertenecía al pueblo hebreo, pero algo interesante es que en Éxodo capítulo 2 nos relata que el faraón, capítulo 1, versículos anteriores,
capítulo 1 relata, ahí en el versículo 22, que Faraón quería mandar a matar a todos los pequeños nacidos en ese momento, diciendo: echa al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. A todo hijo lo tenían que matar, lo tenían que echar al río, a todos los hijos que nacían en ese momento. Entonces, algo interesante es que los padres de este pequeño eran Jocabed y Amram, y ellos tenían temor a Dios, ellos conocían a Dios. Entonces, por este temor y este miedo ante el faraón, lo que hacen es armar una pequeña arquilla en la cual meten a ese pequeño niño y lo ponen en el río Nilo, lo ponen ahí, pero a lo lejos había una de sus hermanas de Moisés quien lo iba a estar observando. Y saben, esta arquilla llegó a manos de la princesa de Faraón, a una de las hijas, o a la hija de Faraón. ¿Te imaginas? La princesa del Faraón recoge a este pequeño y le pone por nombre Moisés. Y este pequeño, llamado Moisés, que fue sacado de las aguas, por eso le ponen Moisés, este pequeño iba a ser algo grande, pero no es quién era Moisés, es lo que Dios iba a hacer a través de Moisés. Él creció, sabes que también su mamá se acercó a él, y su mamá, bueno, más bien la princesa, pidió que su mamá, sin saber que era su mamá, pidió que alguien lo fuera a amamantar y ayudar, y que él creciera. ¿Y sabes quién fue guiado? ¿O quién fue guiada para hacer crecer también físicamente a Moisés? Su madre. Dios tenía un proceso increíble y su mamá fue quien ayudó a este proceso. Obviamente la princesa no sabía que era su mamá. Muy bien, y algo interesante es que Moisés creció en Egipto, creció lleno de muchos lujos, creció de muchas cosas. Es su mamá legítima, que estaba siendo pagada por la princesa o por la hija de Faraón. Ella fue instruyendo a Moisés, pero también muchas personas egipcias fueron instruyendo a Moisés. Ahí en Hechos capítulo 7 versículo 22 decía o dice que muchos egipcios instruían a Moisés. Entonces Moisés tenía las costumbres, algunas costumbres de Faraón, tenía costumbres egipcias. Sabía que había muchos dioses, y aún los propios faraones y los hijos de faraones se proclamaban que eran dioses. Y esto es algo increíble, porque en algún momento todo esto fue lo que empezó a tener Moisés, lo que empezó a considerar, y en algún momento podían considerar a Dios o su Dios a Moisés. Continuamos. La palabra de nuestro Dios es algo increíble, y en Éxodo capítulo 3 capítulo 3 versículo 1 quisiera leerles. Y antes que podamos leer esto, Éxodo capítulo 3 versículos del 1 al 6, antes que podamos estar desglosando todo esto, quisiera mencionarles 3 puntos. Dios es un Dios personal. Dios es el único Dios. Y Dios es eterno. Dios es eterno. Dios siempre ha existido. ¿Y cómo podemos conocer a un Dios maravilloso? Podemos conocer a un Dios maravilloso porque Él es un Dios personal. Y ese es nuestro primer punto. Dios es un Dios personal. Dice la palabra de nuestro Dios en Éxodo capítulo 3 versículo 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. El versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dios es un Dios personal. En el primer versículo vemos que Moisés estaba apacentando, estaba cuidando a las ovejas de su suegro Jetro. Pasaron circunstancias que Moisés tuvo que huir de Egipto porque mató a un egipcio y tuvo que huir. Y él se fue al desierto, y ahí se encontró a unas muchachas en la cual él las defendió, y después ellas lo llevan con su padre, y resulta que Jetro le da a una de sus hijas para que se casen. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, las lleva. En ese momento él iba solo con las ovejas, pero chequen a dónde las lleva, y llegó hasta Horeb. Ahí se llama Horeb, el monte de Dios, el Sinaí. Llega a ese lugar y Moisés está ahí.
Recuerda que Dios es un Dios personal. Dios tiene la relación persona a persona. Dios tiene una relación conmigo. También puede tener una relación contigo y con cada uno de nosotros. Pero Dios es un Dios personal. Y dice el versículo 2, y se le apareció, o sea, Moisés está acercándose al monte de Dios y se le aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová aquí es mencionado así, pero algo interesante es que se llama teofanía o cristofanía. Es una aparición de Cristo antes de que Él sea encarnado. Y dice, en una llama, se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Se le apareció en medio de una zarza y Él miró. Algo interesante es que hace diferente al ángel de Jehová a los ángeles. Que cuando aquí se menciona al ángel de Jehová, más adelante vamos a ver que Dios, o más bien Moisés, demuestra respeto ante esta persona. Y dice, el ángel de Jehová en una llama de fuego se le apareció en medio de una zarza. En medio de una zarza. ¿Qué era una zarza? Era como espinos. En ese momento, en el desierto, era común que las zarzas se secaran y se quebraran, y con tantito una chispa de algún fuego o con el mismo calor se encendían, y era normal que se encendieran. Por eso es que Moisés en ese momento vio que en medio del desierto había una zarza y se prendió. Eso era normal, pero chequen lo que dice, y él miró, él vio, tuvo ese deseo de poder ver, de poder estar ahí y decir, ¿por qué se está quemando? Y dice, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, no se desvanecía, no se hacía leña. Vio eso, le llamó mucho la atención. Y Dios ve en este momento algo interesante. Quien le habla es el ángel de Jehová. Dios se le presenta en medio de la zarza y le habla a Moisés, persona a persona. Dios es un Dios personal. Y Dios trata con cada uno de nosotros personalmente. Por eso es que podemos conocer a un Dios maravilloso, porque es persona a persona, cara a cara. Dios nos trata así. Punto número 2. Él es el único Dios. ¿Cómo podemos conocer a un Dios maravilloso? Porque Él es único. No se compara con ningún otro Dios. Y checa lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Algo interesante es que Moisés tuvo iniciativa, pero también Moisés tuvo lo que se llama ese deseo, pero también quería ver qué está pasando. Le intrigó, le dio sensación de saber por qué la zarza estaba prendida y no se consumía. Quería saber, quería ver por qué pasaba esto. Y dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué no se consume? ¿Por qué sigue prendida y no se acaba? ¿Por qué? Él sintió ese deseo de ir y de ver por qué pasaba. Y dice el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, viendo Dios que Moisés iba a verlo, o que iba a ver la zarza, lo llamó Dios. Dios es un Dios personal. Dios te conoce por tu nombre, pero también es un Dios único. Checa lo que dice. Lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés le habló por su nombre. Y Dios te conoce a ti y a mí, a cada uno de nosotros nos conoce. Dios es un Dios personal y Dios es un Dios único. ¿Sabías que Moisés estuvo en Egipto y fue enseñado por los egipcios también? Y tenía muchos dioses. Te decía que incluso Moisés se podría sentir un dios, o los egipcios o los faraones se podrían sentir dioses. ¿Y te das cuenta? Dios muestra en este momento que todos los dioses que él había conocido en Egipto no eran realmente el Dios verdadero. Y eran falsos, eran dioses que formaban idolatría en muchos de ellos. Y Dios está enseñando en este momento a Moisés, le está enseñando, yo soy único. Todos los dioses que tú has conocido no se comparan, porque yo soy único. Yo soy sobre todos esos dioses. Ellos son hechos de madera, de hojarasca, son hechos de piedra, de lo que tú quieras, pero son dioses falsos. Yo soy el Dios verdadero. Y le dice, y él respondió en el capítulo 3, versículo 4 al final. Y él respondió, heme aquí. Moisés conocía al Dios verdadero. Moisés conocía quién era Dios.
¿Por qué? Porque también fue educado por su madre. Su madre fue pagada para poder enseñarle algunas cosas, pero quieras o no, su madre tuvo influencia. Y él escuchaba también de otros que había un Dios verdadero. Pero Moisés respondió, heme aquí. ¿Te das cuenta cómo realmente ese Dios verdadero está dispuesto a ayudarte a saciar tus necesidades? Y es el único que puede darte salvación, es el único que te puede salvar del infierno, que nos puede sacar de esa condenación eterna. Y hay un salmo que me encanta, es el Salmo 73:25, porque pueden haber cualquier Dios, tú puedes tener ahorita un Dios, puedes tener cualquier Dios, pero solo hay un único Dios verdadero. Y cuando tienes a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo en tu vida, entiendes ese Dios verdadero. Y dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. No deseo nada porque te tengo a ti. Y si te tengo a ti, mi Dios, no deseo nada en esta tierra. Y eso es lo que Moisés en ese momento vio a Dios y dijo, yo quiero ver. Tuvo esa sensación de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no se está quemando esa zarza? Dios es un Dios personal. Dios es un Dios único. Y nos lleva al tercer punto. Dios es eterno. Dios siempre ha existido. Y Dios nos creó. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Por eso en ese momento a Moisés le habló por su nombre. Y checa lo que dice el versículo 5. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿Te das cuenta? Cómo Dios nos conoce, es eterno. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre y Él sabe quién eres tú. Sabe quién soy yo, sabe mi nombre, sabe tu nombre, sabe nuestros apellidos, sabe lo que te gusta, lo que te disgusta, sabe todo absolutamente de ti. Dios es eterno, Dios siempre ha sido. Y me encanta porque dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies. ¿Y sabes qué hace Moisés? Obedece, es humilde. En ese momento demuestra ese respeto ante Dios, demuestra ante Dios esa disposición. Sabía también en la esclavitud, la mayoría de los esclavos estaban descalzos y eso daba a entender que había alguien sobre ellos. Si no traían zapatos eran que eran esclavos y reconocían que había alguien más grande sobre ellos. Y en ese momento Moisés estaba reconociendo que hay alguien más grande que Faraón, que hay alguien más grande que otros dioses, que hay alguien más grande que él mismo. Y le dice, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dijo, yo soy el Dios de tu padre. No, yo soy el Dios de tu padre. Abraham. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dice, yo soy. ¿Te das cuenta que a Dios no lo limita un tiempo? Obviamente, Abraham, su padre, Abraham, Isaac y Jacob ya no existían. Pero Dios le dice, ellos están conmigo. Yo soy el Dios de ellos. Y yo también puedo ser tu Dios. Yo soy eterno. Y dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, porque saber que estar delante de la presencia de Dios puede ser mortal. Alguien que podía ver físicamente a Dios moría instantáneamente porque a Dios no se le podía ver. A Dios Padre. Y te das cuenta que esto es interesante porque en ese momento Moisés tuvo miedo y tapó sus ojos. Y quiero explicarte algo interesante. El yo soy da a entender algo de eternidad, da a entender eternidad, la autoexistencia. Nadie creó a Dios. Él siempre ha existido. También su eternidad, obviamente. Inmutabilidad, nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. También su visión es diferente a la nuestra. Su visión es celestial, su visión es eterna, su visión es de acuerdo a su voluntad. Y nuestra visión siempre es terrenal, pecadora, y siempre nos aleja de Él. Pero su visión es diferente. Él es fiel, dice la verdad. Él es la verdad. Y cuando decía yo soy, todos tenían respeto ante ese nombre, porque entendían que era Dios.
Y Dios nos permite seguir adelante. Dios nos permite saber que conoce nuestra vida, nuestro corazón, y que Él quiere tener ese encuentro maravilloso contigo. En ese momento Dios tuvo un encuentro increíble con Moisés. Y viceversa, realmente el que tuvo el encuentro increíble fue Moisés. Tuvo ese encuentro increíble con Dios. Y en medio de la zarza, se estaba prendida, estaba Dios. Dios estaba hablando a Moisés. Moisés vio un fuego, pero no vio ninguna persona. Oyó alguna voz, pero no vio ningún labio de dónde viniera. No vio a ningún ser viviente, pero alguien estaba en esa zarza en medio del calor de las llamas. Y yo creo que en algún momento Moisés pensó, ninguno de los dioses que he conocido, ninguno de los dioses que me han enseñado los egipcios está aquí. ¿Y quién es esa persona, o quién es quien está en medio de esa zarza? Y quien estaba en medio de la zarza lo conocía y sabía quién era, y se dirigía a él por su nombre, conocía su nombre y sabía quién era, porque Dios había formado a Moisés. ¿Quién podría ser? ¿Quién crees que podría ser? Es el Dios maravilloso que quiero compartir contigo. Es ese Dios maravilloso que quiere estar en tu vida, en tu corazón. Es ese Dios maravilloso que quiere fortalecerte. Ese Dios maravilloso que en estas circunstancias nos puede ayudar a seguir adelante. Es ese Dios maravilloso que nos inclina a adorarle a Él. Solo puede ser Él. Porque recuerda, ¿cómo podemos tener o conocer, cómo podemos conocer a un Dios maravilloso? ¿Cómo yo puedo conocer a un Dios maravilloso? Puedes conocerlo de manera personal. Él es un Dios personal. Puedes conocerlo porque Él es un Dios único. Nada se compara a Dios. Nada. Nada te puede separar de ese amor que es Dios. Y también es un Dios eterno. Siempre ha existido. Él te conoce. Él sabe quién eres. Puedes conocer a un Dios maravilloso, entregando tu vida, pidiéndole perdón por todos los pecados, por todas aquellas cosas que has hecho mal delante de Él, por todo lo que te aleja, por todo lo que simple y sencillamente te hace que te separes cada vez más de Dios. Dios quiere tener una relación contigo y Dios te está buscando. Dios te ama, Dios es misericordioso, es justo, y también le va a dar a cada uno lo que corresponde. Y Dios quiere cuidarte, quiere fortalecerte, quiere amarte. Dios quiere tener una relación contigo. Permite que Él entre a tu vida y a tu corazón. Y si ya está en tu vida y en tu corazón, ya es el dueño de tu vida, ya es tu Rey, ya es tu Señor, predica el Evangelio. Comparte de este gran Dios maravilloso a otras personas. Deja que Dios trabaje en tu vida, en tu corazón. Y no tengas miedo. Dios nos dice, yo estoy aquí. En medio de esta circunstancia, Dios está aquí. En medio de estas circunstancias de que no hay trabajo, de que hay un virus fuerte, no te preocupes. Dios es un Dios maravilloso. Y nada se ha escapado de su mano. Porque solo puede ser el Dios maravilloso el que está en medio de nosotros, con nosotros y entre nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Dios, te damos tantas gracias por tu palabra y gracias porque tú nos permites seguir adelante. Ese Dios maravilloso que eres, permite estar en cada uno de nosotros. Ayúdanos a tomar esa decisión y decirte, te entrego mi vida, mi corazón, ya no quiero ser igual. Quiero que tú me controles y quiero que tú tomes control de mi vida. Ayúdame a seguir adelante y pídeselo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por este tiempo y por tu palabra, y ayúdanos a tener este cambio cada día. Ayúdanos a no olvidarnos de que eres un Dios maravilloso y de lo que puedes hacer. Gracias por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Cuídate mucho y que Dios te siga bendiciendo.